Bien, Freddy les estaba diciendo que la predicación va a ser corta, así que les mintió nomás. Bien, hoy vamos a aprender acerca de la fe. Santiago, capítulo 2. Yo le puse como título a esto, la fe que salva produce obras. Santiago capítulo 2, del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bien, como les decía, la fe que salva, chicos, jóvenes, hermanos y hermanas, produce obras. Preguntémonos, ¿no? Los cristianos, hermanos, jóvenes, adolescentes que están aquí, nosotros somos salvos por la fe. Pero esa fe que salva, dice aquí, produce obras. Ahora, yo le pregunto, hermana, joven, señoritas, ¿qué obras está produciendo la fe que te salvó? Otra pregunta, ¿en qué ministerios estás sirviendo? Preguntémonos cada uno de nosotros si somos salvos. O si no, pongan una balanza. ¿Cuál pesa más? ¿Las buenas obras o las malas obras? Haced una balanza. ¿Cuál pesa más? ¿Tus buenas obras o malas obras? Cada uno sabe si hay más malas obras, deberías preocuparte. Por eso dice aquí en Santiago, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí. Esa fe que tienes y dices que te salvó, ¿está produciendo obras? Pregúntense. Cuando uno sabe que es salvo a través de la fe, lo primero que yo noté en mi vida, ¿no?, como creyente, yo noté que tenía unas ganas de servir. No sé si eso es lo que produce en usted. Si vos eres salvo, vamos a hacer buenas obras. Por eso dice la Biblia que la fe, si no hay obras, está muerta. Si creíste por la fe que verdaderamente salva, producirá ya buenas obras. Por ejemplo, ¿cómo es su comportamiento en su casa, con tus papás, en la escuela, en el colegio, tu comportamiento? Esas obras, buenas obras, producen. Tu forma de hablar, ¿son malas palabras que otros repiten? La fe que salva produce buenas obras. Va a producir un cambio. Esa fe que te salva. Pero si vos no tienes esa fe que te salva, está produciendo malas obras. También puede ser nuestra forma de vestir, también puede ser. Tiene que haber un cambio. También puede ser esa pasión y amor para servir al Señor. ¿Tienes eso? Esa fe que te salvó, ¿está produciendo esa obra?
Pues si no tenemos esa pasión, ese deseo de servir al Señor, quizá esa fe no es la que salva. Pues la fe que salva produce obras, va a producir buenas obras. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Yo nomás lo voy a leer, ¿sí? Manténganse ahí nomás, pónganme atención. La fe que te salva, la fe que salva, chicos y chicas, jóvenes, hermanos y hermanas, produce buenas obras, va a producir un cambio, va a haber un cambio, no va a ser tu vida anterior, que era mala, malos comportamientos, mala educación, no va a ser lo mismo, va a cambiar. La fe que salva produce buenas obras. Seguramente algunos capaz se acuerdan de Abraham que sacrificó a Isaac. Ahí dice que al principio dice, Dios probó a Abraham. Ahora, ¿qué estaba probando? Su fe. Ahora, ¿dónde está la obra? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Cuando se convenció Dios que creía, ¿no? Que tenía esa fe. Ahora, ¿cuándo cambió? ¿Cuándo produció esa obra, esa buena obra? Dice que por fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Su fe de Abraham le llevó a un lugar para sacrificar a su propio hijo, o a su primer hijo. Ahora, ¿qué fue? ¿Dónde está la obra? Toda esa obra es ese camino que recorrió. ¿Sabes qué hizo? Abraham armó todas las leñas para sacrificar a su hijo. Cuando Dios le ordenó que vaya a sacrificar a su propio hijo. Entonces, ese recorrido que hace Abraham es la obra, la fe produce obras. Luego, cuando ya Dios se convence, ¿no? Y cree que Abraham me obedeció. Y antes que pase eso, le da un alto, no le deja sacrificar. Porque ya había ese recorrido entre su casa y el altar que había armado para sacrificarle a su hijo, esa obra, ¿ves? Produce. Después está otro, la toma de Jericó. También Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Dios ordena al pueblo de Israel que vaya, que dé 7 vueltas toda esa ciudad, ¿no? 7 vueltas. Es la fe que produció, fue ese recorrido, esa obediencia. Dios tranquilamente, los muros de Jericó iba a ser destruido en un instante. Dios podía hacerlo tranquilamente, destruir. Pero la fe de este pueblo fue eso, la obediencia. Recorrieron 7 vueltas, obedecieron. Entonces produció obras. Esa fe que tenían produce obras. Entonces obedecen, dan las 7 vueltas y se derrumban los muros de Jericó. Tenemos a otro ejemplo, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era un general, dice que era leproso. Una de sus siervas que trabajaba ahí, que era del pueblo de Israel, le dice, hay un profeta allá en el pueblo de Israel, le recomienda que él sería capaz de sanarle de esa lepra. Entonces obedece. Este general le pide a su rey para que vaya. Vamos a ir a Segunda Reyes, capítulo 5. Segunda Reyes, capítulo 5. Vamos a leer la primera parte. El 9 dice, entonces Naamán fue, voy a leer otra versión, ¿sí? Ustedes sigan con esta versión nomás. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Elías le mandó, dice ahí, a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Ahí está, un mandamiento, ¿no? Le dice.
ve a lavarte 7 veces en el río Jordán. Bien, ese río Jordán, ¿qué tenía de especial? ¿Qué tenía de especial? Entonces se enoja en el 11. A ver, sigan leyendo el 11. Naamán se fue enojado, dice el 11. Cuando le dice, ve a lavarte 7 veces al río Jordán y después sería limpio. Después el 11 dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Después dice el 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Dice. Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, ¿dónde está esa fe que produció? Naamán se enojó ¿por qué tenía de especial este río Jordán? Dice que habían ríos mejores. No podía ir ahí. Capaz le quedaba cerquita ese río. Pero entonces Dios, ¿qué está viendo? Quiere ver esa fe. Porque si iba a ir a otro río y zambullirse 7 veces, no iba a sanar. Pero su obediencia, aunque sin querer se zambulló al río Jordán 7 veces, así como él dijo, y quedó limpio. Ahí está esa obra que produjo. ¿Ves? No era el río, sino Dios le da un mandamiento para que vea esa fe. ¿Ve? Tu fe, esa fe va a producir obras, buenas obras. Entonces, no porque el río Jordán era mejor, no era por eso, sino porque fue el mandamiento de Dios. Le dijo a este río, si no iba a obedecer, nunca iba a ser sanado Naamán. Pero esa fe creyó, querer sin querer, pero obedeció. ¿Ves? Esa obediencia que hizo, le sanó. Vamos a ver otro ejemplo en San Juan capítulo 9. Vamos a ir, ¿sí? San Juan capítulo 9, último versículo. Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Este muchacho era ciego, dice, de nacimiento. Entonces, para que fuera sanado, también le da un mandamiento Jesús. Jesús le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Primero dice que hizo lodo Jesús. Sí, un poco antes vas a ver, hizo un lodo y lo puso en el ojo. Luego le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Entonces, el muchacho este ciego de nacimiento va. Esa fe es lo que le lleva a ese estanque y se lava. Y luego termina bien. Esa obediencia que cumplió, que obedeció, esa parte es la fe que produce obras. La fe que salva produce obras. Produce buenas obras, no malas obras. Produce buenas obras. Examinémonos, jóvenes, adolescentes, hermanos y hermanas. Si esa fe que tienes está produciendo buenas obras. La fe que salva producirá buenas obras. Pero esa fe que no salva, no producirá buenas obras. No va a haber un cambio. Dicen que creen, pero no hay un cambio. Por eso dice, así también la fe, si no tiene obras, o sea, la fe que nos salva, si no tiene obras, es muerta en sí. La fe que salva producirá buenas obras.
Según Guillermo Booth, fundador del Ejército de la Salvación, dice esta frase sobre la fe. La fe y las obras, dice la fe, ¿no?, que nos salvó, y las obras deberán de andar lado a lado. No puede ser la fe nomás, sino tiene que estar acompañado con las buenas obras. Ya hemos visto que pueden ser buenas obras, tu comportamiento, tu forma de hablar, esos cambios son buenas obras. Esos cambios es lo que produce el Espíritu Santo, esa fe que te salva. Así que la fe y las obras deberán de andar lado a lado. La fe que salva produce buenas obras. ¿Sí? Examinémonos si esa fe que tienes, que decimos que nos salvó, está produciendo buenas obras. Si hay más malas obras, malos comportamientos, por ejemplo, entonces no es esa fe que salva. Hay muchos que creen, pero no son salvos. Creen, pero verdaderamente es que no le creen lo que dice la Biblia. Solamente creen. Pero la fe que salva produce obras. Va a haber un cambio, va a haber ese deseo de servir al Señor. Esa pasión va a producir, esa fe que salva, va a producir buenas obras. Va a haber un cambio, su forma de su comportamiento, su vida personal va a cambiar. Pero de esa fe que no salva, que simplemente cree, su comportamiento va a ser igual, sus malas palabras, quizás no está sirviendo en nada. Esa fe es la que nos salva. Dios, gracias Señor por este tiempo que tú nos das, Padre, que podamos examinarnos si verdaderamente si tenemos esa fe que nos salvó. Porque podemos pensar que creemos, pero si no hay buenas obras, si no estamos haciendo cosas conforme a tu voluntad, pues puede ser esa fe que nos salva. Dios, ayúdanos a examinarnos, a todos nosotros, si esa fe que nos salvó está produciendo buenas obras en nuestra vida diaria como cristianos. Ayúdanos a ver si verdaderamente tenemos esa fe que salva, esa fe que produce buenas obras. Ayúdanos, Dios, y bendice, Señor, este tiempo. Te encomiendo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.